De tema, Colo, nos vamos a meter en algo que habías titulado y que tiene que ver con, bueno, un caso de extorsión por el cual fue condenado un hombre en el marco de violencia de género. Así es, este hombre se llama Sergio Omar Pogonza, tiene 63 años y este miércoles 21 de diciembre del pasado fue condenado como autor de tentativa de extorsión, delito cometido en un contexto de violencia de género. Este caso llegó a la justicia gracias también al patrocinio del estudio jurídico social Lazos, integrado por varias y varios profesionales, entre ellos la abogada Jacqueline Abusi y la trabajadora social María de Los Ángeles Pais, que nos acompañan en estos momentos. Bienvenidas, buenas tardes. Bienvenidas, ¿cómo están? Y con ellas queríamos abordar esta temática porque de alguna forma sienta un precedente o viene a poner sobre la mesa un tema muy candente que tiene que ver cómo manejamos, por un lado, las redes sociales y cómo eso también se vincula con la violencia de género. Jacqueline, vos sos la abogada que llevó adelante este caso y María de Los Ángeles es trabajadora social. ¿Cómo llegaron ustedes al caso y qué es lo que sucedió en primer término? Bueno, la denunciante llega en el mes de septiembre del año que acabamos ya de... Me suena todavía decir el año pasado. Sí, tal cual. Bueno, con una denuncia desestimada, una primera denuncia que ella hace en un centro territorial de denuncia y que es desestimada, por lo cual llega en un estado bastante apremiante, comprometida ya su salud, con cierta desesperanza y descreimiento en lo que se podía hacer desde la justicia, la respuesta que anhelaba. Empezamos entonces a acompañarla en ese proceso, la asesoramos para que haga una nueva denuncia, que se pueda circunscribir el hecho para que tipifique, porque sabemos que hay muchas conductas análogas o similares al caso que hoy vamos a tratar que no están tipificadas, digo, la pornovenganza, sextorsión y que además se han exacerbado estos últimos años, especialmente, digamos, yo creo que con la pandemia, el periodo de restricciones, se han potenciado estas violencias que no se ejercen por el contacto, pero que son tan insidiosas y que, bueno, que generan muchas ideas hasta suicidas de mujeres que, bueno, que no es tremendo lo que padecen. Ahí empezamos a acompañarla. La primera denuncia radica en la unidad de delitos informáticos, entendiendo en ese momento el fiscal Agustín Nigro de delitos informáticos, y ahí comenzamos, bueno, con el ofrecimiento de pruebas, con determinadas cuestiones procesales para lograr un allanamiento que se hizo en el mes de noviembre, donde a él se lo trae, estamos hablando de una persona, quiero decir, de 63 años, que conoce a esta mujer a través de la red social Facebook, que es la única red además que maneja, y bueno, mantiene una relación de más de 2 años de pareja. En el marco de esa relación de pareja, ella en un momento le entrega el celular para que él se lo repare, porque él trabaja de eso, reparando celulares, móviles y demás. Y cuando decide terminar la relación es cuando él empieza entonces, reteniendo ese móvil de ella, accede primero a información sensible a través de la nube, a datos, a contactos, y empieza a amenazarla con difundir esa información sensible, esos videos y demás, a no solo su ámbito familiar, sino también al ámbito laboral. Ella es docente, por lo cual él accede también a contactos de estudiantes, de colegas, y permanentemente, cada vez más picante, por decirlo de alguna manera, esas amenazas. No, quería aportar que qué naturalizado está este tipo de hechos y que no traen, es como que no tiene ningún costo, no trae consecuencias, porque de la manera en que se manejan virtualmente las amenazas con una impunidad total, o sea, mando videos, mando mensajes, te digo que si no me transferís determinada suma de dinero, que tiene que ser generosa, el chantaje y el jugar con la privacidad y con la intimidad de las personas.
son violencias naturalizadas y que por lo general no tienen ningún costo en la persona que los genera. Por eso también hubo que trabajar mucho con la denunciante. Y vos, desde lo jurídico, por un lado, trabajar, poder explicarle y proponerle alternativas, y desde el otro lugar mío, desde lo social, poder acompañarla, poder darle confianza, poder sugerirle algunas cuestiones en relación a quiénes son sus referentes en su medio familiar, en su medio laboral, en sus amistades, en su medio social, en quién podés confiar, con quién podés hablar, cómo podés sacar esto que te está pasando, de poder sacarlo de esa dupla, quien está cometiendo el abuso y la violencia y ella. Cómo salir de ese círculo y poder pedir ayuda, poder contar con estos otros referentes. Entonces ahí es donde ella se pone a pensar en quién de sus compañeras de trabajo, poder hablarlo con su hijo, con qué amigas son más... Establecer ciertas redes de contención que siempre atravesar un proceso tiene un costo subjetivo. Culpable, ¿no? No sentirse culpable. Claro. Cuando hay tal vez un sistema que todavía revictimiza a las mujeres que atraviesan procesos judiciales. Por más que hemos avanzado muchísimo, todavía es un déficit. Es un déficit. Y como les decía, bueno, él fue detenido en el mes de noviembre, días previos a que se haga la audiencia imputativa y de prisión preventiva, que hay que recalcar que en este caso la denunciante quiso hablar en esa audiencia, contó con nuestro apoyo técnico para que ella pueda sintetizar lo que querían expresar, y fue muy importante. Que también es muy difícil en algunas otras ocasiones. Es muy difícil. O para otros casos. Por eso siempre decimos con Mari, cada caso es particular, Sí, porque claro. a veces hay denunciantes que no quieren estar en las audiencias de prisión preventiva o imputativas. En este caso ella quería, y creo que se ha sentido contenida con esta confianza que fue promoviendo Mari con ella, y fue muy importante porque el juez que dictó la prisión preventiva la parafraseó en algún momento en los argumentos con la que dicta la prisión preventiva, tomó datos que ella introdujo en esa audiencia que eran de primera mano, digamos. De hecho, ella empieza con una reacción dermatológica muy importante. Somatizó a través de esa foto. Y en un momento se la muestra al juez, le dice, mire juez, porque bueno, fue inédito acá en Santa Fe que se dicte una prisión preventiva, que sabemos que está tan interpelada, especialmente en los delitos que se cometen en contexto de violencia de género. Fue un precedente importante que un juez, que fue en este caso Silva, la haya dictado en primer lugar. Así que eso fue un alivio. A partir de ahí ella se reacomoda y puede empezar la segunda etapa, que tiene que ver con pensar, bueno, ¿cómo seguimos? Si optamos por un juicio tradicional, si vamos por algún juicio abreviado. Descartábamos obviamente la suspensión del juicio a prueba. Bueno, y en ese marco de análisis es que... no quería saltearme algo que también creo que es bueno que la audiencia sepa, porque puede llegar a pasar. En un momento pedimos al fiscal regional, que es Carlos Arietti, que la causa que estaba radicada en delitos informáticos pase a la unidad de jefas, la unidad de género y violencia familiar, porque eran idóneo que pueda tener el debido tratamiento con perspectiva de género que corresponde para este tipo de casos. Advertimos en el proceso algunas cuestiones donde no se estaba garantizando y le pedimos al fiscal regional, que nos contestó con una resolución favorable, y automáticamente pasó la causa a la unidad. Claro, tengamos en cuenta que estamos hablando de un delito informático, pero no es, por ejemplo, robar la clave de el home banking. Claro. No, claro. Esto que estoy diciendo parece una pero es un ejemplo, claramente. Pero, Sí. es decir, es una extorsión de un varón. Una sextorsión. Exactamente. Contra una mujer que fue su pareja, motivado por alguna acción de violencia, evidentemente, y es necesario en este sentido que actúe el área que corresponde dentro del Ministerio Público de la Acusación. Exactamente. Claro, que además... porque
si pensamos que acá no es me robaron un monto de dinero de mi cuenta, Claro. tomando tu ejemplo, acá me robaron la paz, me afectó por un lado mi salud, todas estas cuestiones dermatológicas, las manos en carne viva, eneuresis, insomnio, un estado de alerta permanente, ese nerviosismo y esto de no saber, la violencia latente, que no sabes en qué momento esto pasa a realmente a efectivizarse. Las consecuencias a nivel familiar, porque es en tus vínculos, no es un delito que te afecta solo a vos, No, sino claramente. en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito social. Y si no consideramos todas estas otras implicancias, no le estamos dando la perspectiva de género. Entonces lo analizamos como una extorsión y nada más. Yo quiero volver al origen del relato y me pareció un dato que no es menor y es contundente, el hecho de la denuncia en el primer paso fue desestimada. O sea, ¿por qué? Hay la verdad que la Con respuesta... todo lo que contaron después, Sí, con todo lo que se construyó, Claro. nadie vio esta perspectiva, nadie vio que podía llegar a pasar esto. Lo que puede haber pasado es que, en primer lugar, en ese filtro, en ese criterio de admisibilidad que se hace, se busca analizar si la conducta, los hechos tipifican o no. En este caso tipificó porque había una cuestión de si vos no me pasás una suma de dinero, que es propio de la extorsión, Claro. también, esto de esperar un fin, Condicionar. condicionar una acción, exacto. Si vos no me depositas a mis cuentas bancarias una suma generosa de dinero, yo entonces ahí tipifica claramente el delito de chantaje, extorsión. Tal vez ella en su primer denuncia no había pormenorizado en esos detalles, porque lo más grave que a ella le estaba sucediendo es que una persona con la que ella mantuvo una relación afectiva, de la cual ella no quería continuar, claramente ella quería Claro. cortar esa relación, empezaba a amenazarla con difundir toda esa información al que había accedido por la confianza en la que ella le entrega su... pasaría con cualquier otra, pensemos en cualquier pareja, Seguro. una parte que sabe arreglar celulares, bueno, ella se le había roto la pantalla, Sí. se lo dan. Claramente esa un copia. abuso de poder. Exactamente. No, lo recalco porque quedó como anécdota, pero No, la seguro. defensa fue uno de los argumentos de la defensa del imputado, esto de, bueno, pero ella le entregó el celular, No, bueno, que va de claro. la línea con un montón de otros argumentos que... Obviamente, tenía pero que ver con la confianza depositada, vulnerada en posteriormente. una relación además asimétrica, que es propia también de las relaciones donde se establece ya como una identidad las violencias de género. Entonces, muchas veces se desestiman porque no tipifican como delitos. Y sobre todo cuando se trata de estos tipos de hechos entre adultos. Sí, lamentablemente ella llegó nos dijo claramente: la justicia me da la espalda, desahuciada. Y nos referencia porque habíamos tenido un caso unos años atrás que también fue bastante resonante para el momento, que fue el del niño de cobre, ¿te acordás, Mari? Y bueno, ella nos asocia con ese otro caso y ahí es cuando le decimos, bueno, vamos a hacer una nueva denuncia, vamos a resaltar esta cuestión también de que él te exige la entrega de dinero, vamos a acompañar las pruebas, vamos a ofrecer el celular para que sea peritado, bueno, ese tipo de cuestiones donde muchas veces en la ruta crítica, esto que conocemos como ruta crítica, muchas mujeres quedan en el camino cuando no tienen el acompañamiento. Y quería también, para que la audiencia lo tenga en cuenta, que sepan que tenemos una ley, que es la Ley Nacional para sancionar, prevenir y abolir las violencias contra las mujeres, que en uno de sus artículos establece como un derecho de las mujeres que atraviesan procesos, ya sea el proceso previo a lo judicial y durante el proceso judicial, el acompañamiento, que no estén solas, que es el artículo 25, que habla de que todas las mujeres tienen derecho a estar acompañadas por una persona que sea su referente. No es necesario que sea un profesional, que es un psicólogo o psicóloga, puede ser una amiga, alguien que te da a vos una seguridad. Porque como vos contás, Mari, muchas veces
no, Yo no se acompaño escucha. mucho a hacer las denuncias y por lo general una mujer que va sola, abrumada, nerviosa, se olvidan la mitad de las cosas que quieren contar. Dan por obvio supuestos y no lo explicitan. El ir acompañada es muy importante porque la persona que va con vos te va recordando hechos, contale tal cosa, decirle tal otra, Va escuchando y va registrando escuchando, va registrando. Y es muy importante que sepan que en todas las instancias, desde hacer una denuncia, la revisación médica, en todas las etapas siempre tienen el derecho a estar acompañadas. Porque aún hoy en muchos organismos públicos, cuando van a acompañar, a mí me sucede que acompaño y me dicen, no, usted espérela afuera. ¿Tiene el derecho a estar acompañada? Tiene el derecho a estar acompañada, se da una situación... y por lo tanto a a decidir veces, si quiere estar en... a veces desagradable porque no, porque tiene que entrar sola. Hay una tensión. Hay una tensión que a la persona que va a denunciar la pone muy mal, pero que no quiere entrar sola porque realmente son situaciones de muchísimo estrés, de muchísima angustia y a veces hasta de la vergüenza de contar algunos hechos. A veces se retiran y no cuentan determinadas cosas porque no tienen alguien que les esté tomando la mano. Claro, que contenga. Exacto, y que le diga, podés si querés contarle tal, y ahí se animan y se largan. Entonces hay cosas que no se cuentan, hay cosas que se olvidan, otras que se dan por supuesto. Es muy importante el acompañamiento, la vecina, la amiga, la psicóloga, la trabajadora social, alguien que esté, porque son situaciones muy fuertes. Las esperas, muchas veces te preguntan en la sala de espera, donde hay un montón de gente escuchando, ¿qué venís a denunciar? Eso es habitual. Entonces tenés que hablar muy bajito porque no querés que todo el mundo se entere Claro, que venís a denunciar. vos no querés exponerle Eso semejante sucede. cuestión a todo el mundo. Entonces, al estar con alguien, por lo general soy yo la que digo, ¿querés que le cuente? Sí, por favor. A veces ellas mismas quieren contar. Siempre hay que preguntar qué es lo que quiere hacer la otra persona. Sí. No suponer. No suponer, porque por ahí yo le voy a decir, deja que yo le digo, y tal vez ella quería expresar y decir. Entonces, bueno, Y en el acompañamiento es todo eso, y por ahí se puede encuadrar mucho mejor y puede encauzarse de otra manera. Y en esto de escuchar también, saber que las sanciones punitivas que están previstas en el Código Penal no siempre son las que reparan o las que las denunciantes esperan como para reparar de alguna manera. Sentir que ahí hubo justicia. Sí, y cómo eso es particular en cada situación. Hay denunciantes que te dicen, no, yo quiero que vaya preso, y hay otros casos donde analizás un montón de cuestiones. Un poco podemos decir que es este caso, que ya te voy a contar si querés la condena, Sí. pero analizamos un poco la expectativa de pena que teníamos en un juicio tradicional, sopesando también lo que implica un juicio tradicional, con esto que hablábamos del costo subjetivo y demás, la revictimización. Bueno, pero más que todo la pena en expectativa porque es en grado de tentativa el delito. Y logramos un acuerdo, que técnicamente se llama acuerdo de juicio abreviado, con una condena mayor a la que hubiéramos aspirado en un juicio tradicional, que es una condena de prisión por 3 años, pero con una ejecución, con un cumplimiento en libertad, pero entre comillas, porque hay pautas a las que él se tiene que sujetar durante estos 3 años, el condenado, y lo novedoso y lo interesante es que se pudo introducir dentro de esas pautas cuestiones específicas que nos pidió la denunciante, que son también novedosas. Una es, por ejemplo, la prohibición de que él venga a Santa Fe directamente, más allá de la medida de distancia, de que tiene una medida de distancia que no se puede acercar a su ámbito laboral, familiar, directamente a la ciudad de Santa Fe tiene prohibido el ingreso. Además, algo muy importante es que él tiene que publicar, es una orden que tiene la de publicar la sentencia, la condena, en la red social Facebook, que es en definitiva la que él maneja, la única que maneja y por donde la desde su conoció. cuenta, obviamente desde su cuenta y de manera pública. Esto era muy importante para ella porque nos decía, bueno, él no maneja otras redes,
es una persona de 63 años, sí que maneja Facebook, y yo quiero que otras mujeres que a lo mejor él pueda, hayan pasado por esto, no sé, que lo vean, que lo publique, al estilo de los delitos contra el honor, que por ahí se prevé esto cuando alguien te injuria y te calumnia, la réplica, bueno. Por eso te digo que fue... En el delito anterior que mencionaban también me parece que hubo una instancia de esta... exactamente, sí, hubo un pedido de sí, disculpas. sí, Claro, sí, en el otro caso también... Por Instagram, por el mismo medio donde por fue el cual agraviada. él la agravió. Bueno, después una reparación también económica, simbólica, que también eso es importante. Todo lo que hace a las reparaciones simbólicas son... por lo general la gente como que ningunea un poco lo simbólico, pero es muy importante porque tiene que ver con los recursos subjetivos, simbólicos y también, bueno, hay cuestiones que son de tipo simbólica, esto de que él publique también la condena, también tiene que ver con lo simbólico. Y después las estándar, que bueno, no puede consumir, no puede tomar sustancias, hacer un curso de reeducación también durante el plazo de la condena, que eso también es importante por la función preventiva. Si bien estos cursos también tienen una función sancionatoria, si se quiere, también la tienen en lo preventivo, que poco se habla, pero que es interesante desde el derecho penal, la función preventiva. Y bueno, ese curso también lo tiene impuesto, y obviamente si él comete algún ilícito o si incumple con algunas de estas pautas durante estos 3 años en los que él tiene que cumplir la condena, esa condición de libertad se revocaría, digamos, porque ahora está sometido al control de la Fiscalía de Ejecución, donde la denunciante puede denunciar cualquier incumplimiento. Así que bueno, eso es un poco la finalización de este caso. Bueno, chicas, la verdad es que es muy interesante, no solo por lo que sucedió a nivel judicial, digamos, y el precedente que significa, sino por todo lo que envuelve un caso de violencia machista en el ámbito de una relación afectiva y también a través de las redes sociales. Les agradecemos muchísimo que hayan venido, a Jacquelina y a María Ángeles, de Los Ángeles, perdón. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotras. A ustedes también, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahí está, una nota con un caso totalmente llamativo. Y obviamente, en este caso aprovechamos también para impulsar o para, me sale a reclamar y no es, sino recomendar la serie que habíamos mencionado al principio. Intimidad, que está en Netflix, que refiere justamente a una extorsión que sufren 2 mujeres a través de las redes sociales, con publicación de fotografías e imágenes privadas. Exactamente.